Radio San Gabriel Digital. Radio San Gabriel, Wakistaniwa. Anat-au. Yapiawinaka. Provincia Nakasata, El Alto Marcata, Tapas Bolivia Marcasata, Ucamarak Ankaj Marcanacata. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenido a todos los fanáticos del deporte y bienvenido a los que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Aski alo aquí panaita kanita kisa munat marca china kamisa kisa sinsa arun asiraki. Wasita tampi purtanitas karaki deportivo aymara wakichawin. Hichuro nairiruro kallan arakiñana kasti nairiruro kasina kaja kasti yumpaka paxit. Kisa hichurusti ya hasta 1 de agosto ukanja kiraktan munat marca china. Kisa paxina kaso koma kiwa makiraki makiptayas karaki. Charmin teji hasta walja marca chirina cao y hasta ma wacht o kana campisa saranta para pacha kana teja y hasta pacha mamarua los años así ya kapana casa para que kana campiwa hocht oya para que munat marca chirina como kiwa hichoroja y hasta maki tataskraki isa nairiruro y hasta kallant arakiñani kupi kayun pipuni y hasta chelqent arakiñani akapaxisti askin jama irnaka winakansa makip orakiñani ukamsa sina ya está sarantas karaktan purtanis karaktana humanakan pichikan siñataki makauka katanaksa ukamata kalant arakiñani munat markachirinaka hichurut kununa katsaros kip orakiñaneja akaja Liga Fútbol Profesional. Hisa uxatoquen anat awinaka utjeura kinja acasti sábado y domingo. Hisa hichuroste hasta wasuro anat awinakampeja sarantas kapkakino akaja wasuroste anat parakio acasti Libertad Gran Mamoré Coquipcaraki acasti Nacional Potosí Jupan Pirakiwa anat averaki. Hisa uxatoqenakatsa yatjat awiskarakiñani munat markachirinaka kamata hichuroja uxatoqenakatsa Sutpacha akaja, Hanas Urakiñani, Kitinakasa, Nairan Kapharaki, Kitinakasa, Kepas Atafaraki, Taka, Ukanakata, Munat Marketing. Chakucha, Kalant Arakiñani, Deportiva Aymara, Wakichawimpi. Liga Fútbol Profesional, Uxatoquetsti, Wasuru Waruro Akaja, sábado. Ukurutua anata una campeja callanta paraki wasuru rakiwa uxatoquetja yatjat askraxnanja walja tamanakawa anata oya paraki. Hichaste aruskip orakiñani akaste kitina casa anata paraki wasuru akaste Aurora versus Universitario de Vinto. Hisa jupana karakiwa anata oya paraki kunjama kisa anata una canja saranta parakeja uxatoquetsti hilata grover hisa jupa punirakiwa Hakata ya hasta un chukiskaraki, kamatu paja, wakistanoveraki, akamata anata para que. Un partido con muy poco poder ofensivo por parte de los dos planteles en la primera etapa. Fue lo más importante, uno de ellos fue este remate de Didi que contenía la araña. Después de esta acción por derecha de Universitario, que no puede capitalizar, el centro viene demasiado ceñido y solamente pasa por un apuro acólogo. Luego esta acción desafortunada de Didi que termina impactando con mucha rudeza sobre la humanidad de Víctor. Gracias a Dios no tuvo consecuencias, pero el pisotón fue evidente, mucho dolor para el atacante y se va un poco molesto tempraneramente a las duchas el volante del equipo del pueblo. Después de esta acción también que hubo que ir a la tecnología, profundidad para Ramallo, centro, y el señor Prado interpretó que el balón había dado en el brazo de Encina, pero luego de contactar con la pantalla me resuelve que fue el pecho y bueno, todo queda en el poder del portero con un balón suelto ahí.
Este tiro libre no lo puede potenciar Serginho, elige mal el sector, no le pega con la precisión que le hubiese querido y es otra posibilidad más que desperdiciaba el equipo del pueblo. Después acá a través del juego nuevamente, pero ya había sancionado una falta previa que termina eliminando toda posibilidad de gol. Este es un despeje un poco apurado por parte de Bolivian. Luego la cesión de Álvarez para Rafinha y este ajustado, el disparo rasante lejos del alcance del portero ecólogo. Allá ha pegado ceñido junto al palo izquierdo y el grito de gol se deja escuchar en las tribunas. Sería el tanto que le da las 3 unidades en disputa al equipo manzanero. Fue un partido flojo en cuanto a ataque se refiere, pero en fin, el premio se lo lleva Universitario con un 1-0 sobre Aurora. Aurora cayó por 1-0 ante Universitario de Vinto y perdió su invicto como local en el Estadio Félix Capriles de la ciudad de Cochabamba. El equipo de Pablo Godoy encontró el gol de la victoria en el minuto 89, luego de un remate cruzado de Rafael Lima. Hizo Camatua Anat Awina Campeja Saranta para acá. Vinto, Universitario de Vinto, Acasti, como visitante. Ukamarakiwa, Uxatocan Anat Averaki. Ukatja, Acasti, Universitario de Vinto, Casti, Atit Averaki. Dice que para Cuachatao con la teja. Anat Awina Canja, Caja Universitario de Vinto, Casti, Askinham Anat Averaki. Acasti Aurora Casti Ainasta Takirakiwa Katasiraki Munat Marca Chirinaka. Cuando parecía que el marcador acabaría empatado, apareció Rafinha para anotar el único tanto del partido a los 89 minutos del complementario. Hizo Kamata, ma gol hekat auraki. Kunateja, ma empate ukampiwa, para Kispan. Ya está kepa. Ya está acá Pacha Utkipat Ukanja, acá Universitario de Vinto, Ukaja, Magol Hakont Euraki, Ukampiwa, a Tip Euraki Munat Marcachinaka. Ukharusti Anat Awinakaja Uthaska Quinoa, Acasti Guavirán, Kisa Juparakiwa, Anat Euraki Kaisa Montero Uxatoquel, conjunto azucarero. Acasti Anat Aurakiwa Real Santa Cruz Ucataman Piraki. Ukamawa Anat Aunakaja Uthaurakinja Uxatogetsti Kitirakisa Atip Auraki. Acasti Akaja Guavira Ukasti Hanhamaki Sumanhama Anat Auraki. A ver, Uxatogetja ya está, ya tiene requistanio Akaja Gilata Grover Human Karakiwa. Bien, vamos a vivir lo que ha pasado en estos 90 minutos y se lo vamos a contar en un par. El conjunto de Guavirá, que venía en 2 victorias en casa recibiendo al cuadro de Real Santa Cruz. De hecho, Guavirá no perdía hace 7 jugando en su feudo, pero todo empezaría a cambiar cuando Mauricio Moreno tomaba el control del balón, le arrebataban el balón a Franz Supayave y después una definición perfecta para dejar sin chance al portero Cuellar. Intentaba volver el partido el cuadro de Montero, ya estaba la primera chance, la verdad que muy poco en la primera mitad con el centro de Peredo y el cabezazo de Maxi Gómez intentando encontrar el ángulo de la portería de Claros. Así finalizaría la primera mitad, cambios en la segunda parte, cambios en la disposición también para el cuadro de Guavirá que intentaba adelantar filas, pero la primera llegaba del Real Santa Cruz, que terminaba sorprendiendo. Era el cuadro de la visita, porque Gustavo Malgor recibió el pase de Cheluz, y cuando todos esperaban el centro buscando a González, el saque, el disparo al primer palo que reaccionaba el portero Cuellar, no lo suficiente. Se le escurría el balón con complicidad del arquero. Se marcaba el segundo tanto para Real Santa Cruz. Volcado en ofensiva con el cuadro de Guavirá. Chance de Moreno, que era el que enfilaba con esta contra.
no terminaría de encontrar el espacio, si lo haría Pérez, pero el remate era controlado por Cuellar, que tuvo que trabajar bastante. 6 tapadas para él en todo el encuentro, así trataba de sumar más goles el cuadro del Real Santa Cruz, aprovechando la necesidad de Guavirá. Vamos a ir a más acciones. Centro, intentó muchos cruces, muchos centros, y cuando aquí el balón trataba de llegar justamente a uno de los delanteros, accionaba el brazo Walter Antelo, de buen partido, se llevaba primero la amarilla y después el árbitro entendió que cortó una opción manifiesto de gol y lo expulsaba. Alejandro Mellán terminaba de romper la maldición, por lo menos de los penales, que no ha podido marcar Guavirá. Al mismo había fallado sus últimos 2 penales, pero aquí lo transformaba para reducir la distancia y todavía quedaban 9 minutos donde tenían la ilusión y la posibilidad de encontrar el empate. Aquí este balón en el área, esta chance es clarísima, pero más clara fue la acción de Ruano, que despejaba prácticamente por debajo de la línea. Echeverría, al que tenía que ocasionar también, tendrán una ocasión con el disparo de Quintana de cabeza, que se estrellaría en el poste. Al final el equipo de José Aurelio Gay no pudo encontrar el empate, cae derrotado ante el Real Santa Cruz en su casa. Ukamata nat awina campeja Guasuro caja Guasuro Guaruro saran para que Kaisa Montero uxatokenja. Kamasti munat marcachirinaka akaja Guavira ukasti Janiwa atip awin atiwiki. Guavira cayó 1-2 ante Real Santa Cruz en Montero. El colombiano Fabricio Moreno abrió la cuenta en el segundo tiempo. Gerson Malgor amplió la diferencia y Alejandro Mellán descontó a los 81 minutos. Hisa Ukamapia, como la caja Paractawa, Ukamatua, Acasti, Real Santa Cruz Ucaja Atip Taveraki. Hisa acá Real Santa Cruz Ucasti. Ya está Askin Hama, ya está Jupanacá, Huaquista Sipkaraki, Kunateja, Janiwa descenso Ucañ, Uxatoquen Muncapkiti. Kunateja, acá Kitina Casa, Ainesta Tejata Sipjeja, acá Jama Sojta equipo Saraxnawa, Sojta Tamanacawa, ya está en peligro de descenso, Uxatoquen Hekata Sipjaraki. Ucatua ya está acá Real Santa Cruz Casti, Guasuri ya está Ixtaba Jaraquiwa. Ya está 15 puntos Abstauraki, acá estoy como de visitante. Pagol, acá estoy Pagol Hacontauraki, acá Aurora Ucatamarojo. Kamatua, Anata una campeja, Saranta Paraki, Guasuro, Waruro. Acá estoy jornada 21, Ucanacampi, Pogtao Equipana, Munat Marca Chirinaka. Ukamaraki chasti yathat ahora quiñane acasti kitira que sanat ahora queja sisa wali arusitaraka acá conjunto Blooming sisa Blooming acasti anat ahora aquí acasti Independiente Petrolero sisa ukampira kiwa anat ahora aquí sisa acá Blooming acasti wakista siskaraki kuna teja na irjana caja pasire jornada su canacanja janikiwa atip awina campeja sarant karaki. Hay en este ataque de Catacerquín, pero acá ya está más reivindicación de Canacampisa, Sarantas Caparak, Cupanacaj, Nat Autoquet. Cupanacasti, Hichasti, a Tip Auraki, Munat Marca Chirina. Masti, Uxatoquetste, y Arde Wale Askiraki, Cunateja, Blooming venció a Independiente por 1-0 en el estadio Tawichi Aguilera, en Santa Cruz. El único gol del cotejo lo marcó Gastón Rodríguez con un gran remate desde fuera del área a los 10 minutos del primer tiempo. Posteriormente Gómez y Alvaraz fueron expulsados en el cuadro visitante. His Ukamatua, Ma Anat Anahana Makiusumanhama Anat Gapkiti, Kunateja, Akaja Independiente. Cae ante Blooming en un polémico partido. Terminó con 9 jugadores. Y salía pa anat irinakau haqsuta uinhasip harakej. Hiso kamata anat awinacampeja sarant paraki kunateja han walt awinacasa canchotoquenja
Utjakira Quinoa Munat Marcachinaca. Volvió la derrota de Independiente, cayó por una mínima diferencia, 1-0 frente a Blooming. En el estadio Ramón Tawichi Aguilera Costa. His Uxatoquenua Anat una campeja Sarant Paraki, Uxatoquete Yastawali Yakeb Marcachinacasti, Akaja, Blooming Ucaroja, Hakata, Sara Ischukisca Paraki. Kunateja Pasir en Akansa, Haukata, Unjasi Paraki, acá conjunto bluminista, Jupanaka, Ukati hasta Atiptaña, Uxatoquero, Jupanaka, y hasta Walpuni, Wakista Sipkaraki, Kunateja, acá hasta Haniwa, descenso, Uxatoqueñ, nunca Parakiti, Munat Marcachinaca. Como aquí va, Anat Awinakanja, Sarant Paraki, Munat Marcachinaca. Una fiesta en el Tawichi con un gran margen de público en el Ramón Aguilera Costas. Arrancaba este partido de la fecha 20. El pase de Romero y abstención con Gastón Rodríguez, porque en el minuto 11 iba a encontrar de esta manera el único tanto del compromiso. El uruguayo marcando de esta manera, llegando a ampliar su cantidad de goles con el cuadro celeste, el máximo artillero de este equipo cruceño, y con esto sorprende a Germán Arauz, el zurdazo por encima de la humanidad del guardameta del equipo de Chuquisaca, que recibía el único tanto del partido, pero alguito de respuesta llegó a tener también el cuadro visitante. En esta el disparo de Mauricio Arroyo, el sub-20 que se iba a ir en la segunda mitad, que se iba apenas desviado por encima del travesaño Juan Godoy en esta particularidad. Y atención con esto, porque primero el juez del compromiso iba a marcar el penal cuando prácticamente se iba acabando la etapa inicial. Primero entendía que había falta sobre Drupi Gómez, pero después, ante ya ver las pantallas, con la tecnología interpreta que había desplazado el balón y posteriormente se había chocado voluntariamente con el defensor. El Drupi, que había visto la amarilla por reclamar tras acabar el primer tiempo, ve la roja y con 10 hombres vuelve el cuadro chuquisaqueño a la segunda mitad. Acá César Menacho no puede definir, es más, termina mandando un balón que recoge en esa banda posteriormente de Nilson Durán. El enganche se lo saca a Choque de camino y posteriormente le pasa el centro para Gastón Rodríguez, que le manda muy por encima del travesaño y el balón queda directamente en graderías. Con esto seguía avisando Blooming, fue superior en posición y en posibilidades en lo amplio del partido, pero iba a seguir pasando cosas. Primero que no fue sobre José Luis Siniterra y Sebastián Ibarza, mandando este cabezazo a la portería de Braulio Ubresaña, que tuvo pocas, pero que empezó a sufrir ya en la última parte del compromiso. Sin más juego, el encuentro termina 1-0 a favor del cuadro cruceño. Ucamatua Akaja División Fútbol Profesional Oxatoquetja Anat Awinacampeja Sarant Paraki. Lichaste hasta que tiene casa y hasta pasir sábado Anat Awinacampa Utjaraquinja. Una teja acá Tigre Ucasa Anat Awiraki Oxatoquetsti Paraki. El Tigre humilla a Palmaflor y se afianza en la cima del torneo. Esa tabla de posición Oxatoquensti, conjunto Gualdinero Ucasti, Patán Caraqui. Die Stronger goleó sin contemplación a Palmaflor. Aniwa sin asquiti acá para Palmaflor Ucatamata. Una teja acá pusi gol a Contaveraki. Aprovechando la crisis económica y futbolística por la cual atraviesa el rival. Hisa Hanwalt Anwinwa Hekat Asiraki acá conjunto Palmaflor Ucatamata. Ukat inasa han suma anat awinakanja cancha tokenja sarant apkiti anat irinaka kunateja pasirina tua hasta su prakina haniu pailata apkiti hutanaka kunampis kamapkane ukat inasa han sum anat kapkarakchiti munat markachinaka. Hizo ukamatua yati sirak. El Tigre dejó herido a Palmaflor con un triunfo indiscutible a costa de un oponente que llegó a La Paz sin sus capitanes, Matías Pisano y Gilbert Álvarez. Panat irina sumanat irina kajami purtano ikapkiti. Kunata pachukaj
en un ambiente de tensión entre jugadores y la dirigencia, que tiene una deuda de 3 y a 4 meses con el primer plantel, generando un malestar del grupo. Quizá Yakapanakarus pailao parakpacho, Yakapanakarus ti hanikiraki pailta prete, o kamat hupanakas ya hupa puraki chaktapan una paraki sasin se komata yati siraki munat marca chinaka. El juego se hizo sencillo para el cuadro atigrado. Quizá Hanikiwa akaja conjunto Palma Flor ukaja akaja sumpacha anat awikiti munat marca chinaka. Más caraquiño como que mama anat awinja kunateja humaja kunatsa y hasta akaja matanza utamar y apasirakismaj. Quizá hani paella takchiste ukatja uksatoket panakaj wali yaktataki katasi para que ukatwa han anat awinakansa sumanjama anat awikapkite anat irakaja conjunto Palma Flor ukatamat. Hizo como aquí va pasir sábado con cansa makip para que munat marca chinaka hichasti hichurusti que tira quizá anat wasuro señala acasti anat para que acasti Libertad Gran Mamoré ukakip karaki versus Nacional Potosí Jupanakawa anat oya para que munat marca chinaka quizá wali suya tapuni kunante hanir anat kasinja kamst oya aquí akaja Miguel Ángel Rimba Upaja ex mundialista, Jaya Maranakanja, acasti 1994, Jupasti mundial uxitokeroa purt manat iri. Quizá Jupaura Kiwa Chamais Askaraki, acasti Kitina Casa Caja, Real Gran Mamore Ucatamaroja. Quizá Kamat Kamst quizá. Para este cotejo, el cuadro local tendrá el debut del estratega Humberto Viviani. Quizá Juparakio con Askaraki, quien asumió el cargo de director técnico hace una semana e inmediatamente se puso a trabajar con el plantel. Quizá Turcakip Tawenaka Utjarakin con Ateja, Pasirine Katpacho Acaja, Acasti Libertad Gran Mamore Ucaja, Ainesta te quiere que Katasirakinja. Quizá Ichasti, Na Caja Kitin Preques Haktaptaurakineja. Acasti Nacional Potosí, Ucampre aquí Haktaptaurakin Ukatja, Ucaja Jupaja y hasta Walpuni, Hamiri Anat Kasinja, Chamais Tauraki. Y esa caja, queridos hermanos Araquioa trinitarios, les habla Miguel Ángel Rimas Araquio desde La Paz, deseándoles éxito a todas las familias futboleras. Hago la invitación para que todo el pueblo veniano y trinitario asista al estadio de acompañar a nuestro gran equipo. Ukamati Upaj Ma veniano Ukamarakiwa, Akaja ex mundialista. Kisa mundial Uxatokero Upaja, Kaya Maranakanja, Purt Oirake, Uxatokensa Anat Anurakiwa. Chajupawa Chamais Askaraki Akaste, conjunto Libertad Gran Mamore Ucatamaro. Ukamati Upaj Walpun Chamais Oirake. Quizá wali askaraki que tiene casa ya está acá, uxatoquetapje, ya está tajpacha que tiene casa hinchadas mamoristas humanakawa, sarant apjañabata, una teja más apoyo churera quiñane acasti, acá conjunto Libertad Gran Mamore Ucatamar José sin su padre Kamata hasta quizá tajpacha niwa ya está uasorojo uxatoker para quitaina ukamata anat una capa sarant ahora aquí chacucha kun hama kisa anat autoquetja salam para que se toque atip tawit hanikirikicha a ver esta hora quiñani a esta human karakiwa y lata grover. Bueno, cerrando esta jornada de la Liga Tigo, en Trinidad finalmente se disputaba el partido entre Libertad Gran Mamoré y Nacional Potosí. Comienza con victoria la visita por intermedio de Saulo Guerra, que buscaba el centro, engaña a la defensa, también al portero y se colaba cerca al poste izquierdo de la portería de Marcos Vaca. De esta manera iniciaba el partido el cuadro de Libertad, que tenía el estreno de Humberto Viviani como su entrenador. Y aquí empezarían las circunstancias que cambiarían el partido. Ever Leaños, que recibió 2 amarillas en 3 minutos, se iba expulsado al minuto 31. Pese a eso, doblaría a distancia el cuadro de la visita con el disparo de Cristal. Tras el rebote, el gol 13º de Martín Pros para colocar el 2-0 y pensar que podían encaminar a un triunfo, más tomado en cuenta que enfrentaba la peor ofensiva del campeonato, el cuadro de Libertad Gran Mamoré. Encontrarían antes del cierre de la primera mitad este gol que va a ser clave porque los acercaba, los dejaba tan solo a un gol de encontrar la igualdad por intermedio de ¿quién más? Leandro Saspe. Así con el 1-2, instalándonos íbamos al descanso.
salió a presionar más el cuadro local, aguantaba el conjunto de Nacional Potosí, que tendría esta chance con el cabezazo de Martín Pros, pero que no encontraba portería. El centro era de Maxi Núñez. Recordando que Tommy Tobar había dejado el campo en la primera mitad por lesión, robo de balón, y aquí bueno, este robo va a capitalizar el gol del empate por intermedio de Telles. El pase de Mendoza lo reclamó mucho el conjunto nacional por una supuesta falta de la jugada. Esta supuesta falta sobre Cristaldo en la disputa se la llevaba Telles, que toca, recibe en devolución y luego define muy bien ante la salida de Saif Mustafa para instalar en el minuto 71 el 2-2. Y por supuesto envalentonados, por eso fue por más del conjunto local. Y fíjense el control de Miguel Mendoza y luego la definición vaciada. La defensa le dieron tiempo y espacio, y así es letal el número 32, el paraguayo, el goleador del conjunto de Libertad Granma Moré. Consumaba la remontada para colocar este 3-2 y volver a ganar después de 8 jornadas. Ukamata yathat oraktan munat markachinaka anat autoketakatja kunateja yakeptamnakasti y hasta patanka para que yakapanakasti descenso indirecto uksatoperosa pultasca para que munat markachinaka como aquí ya quisiera ukarusti hasta karura aquí yathat askarakinyanakasti selección sub 15 con hamakisa wakistas karaki taka ukanakatu kamasti pachau purtan haraki kamach karakinyani munat markachinaka kamasti hasta karura aquí wa uksatoquetza y atjatas crejini. Kamasti, nampisti jutir wakichau kamaki panay munat markachinaka. Ukamau ya tiene wayapsma, jutir wakichau kama. Radio San Gabriel Digital.